En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Muy buenos días para todos. Hoy quiero presentarles un tema en donde vamos a hablar de la sabiduría terrenal versus la sabiduría del cielo, que viene del Todopoderoso. Vamos a leer 1 Corintios 1, la versión Dios habla hoy. Pueden revisar como siempre otras versiones para tener una mejor lectura, las que le quede más cómoda. Y en otros versículos y capítulos que vamos a leer más adelante, vamos a leer también la versión Kadosh, así como en otras. Y dice Pablo: llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, es decir, Yahweh, y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús, pues por medio de Él Dios le ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente entre ustedes. De este modo no le falta ningún don de Dios, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cloé que hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolo, otros: yo soy de Cefas, y otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Voy a hacer una pequeña pausa acá. Pablo se está enfrentando, ¿no?, con divisiones dentro de la iglesia de Corinto, entre estos hermanos, en los cuales, digamos, toman partido, ¿no?, por posturas, digamos, humanas, ¿no?, cuando en realidad no tendría que ser así, y aquí Pablo los está reprendiendo con amor, ¿no? Y luego más adelante le da una instrucción que en realidad cada uno de ellos, ¿no?, son servidores, ¿no?, que sirven a Jesucristo, al Mesías. Y continúa en el 14, el 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gallo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Es decir, que Pablo aquí se está, digamos, retirando el cuerpo, digamos, de cualquier tipo de adulación, ¿verdad? De que las personas lo idolatren. Continúa en el 16. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo, y aquí Pablo lo deja claro, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Y no con alardes de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. O sea que no con palabras muy lindas, ¿no?, o que su discurso sonara grandilocuente, sino con palabras sencillas y humildes, para que en todo sea exaltado, ¿verdad?, el nombre de Jesucristo.
El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, o locura, como traducen otras versiones, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, es decir, en toda la creación, ¿verdad? Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una locura o una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Y este es un claro mensaje, ¿verdad? Para toda esa comunidad donde Pablo está, porque cabe recordar que los griegos, por una de las cosas que son muy conocidos, ¿verdad? Cuando alguien se pone a hablar de los griegos, de la cultura griega o de la civilización griega, lo primero que mencionan o que se les viene a la mente es la sabiduría, ¿verdad? Empiezan a decir, que tenían unos filósofos, que Platón, que Sócrates, que Aristóteles, cuando en realidad de repente para algunas cosas útiles de este mundo, ¿verdad? Ya sea para las matemáticas, por ejemplo, Aristóteles, sí, habían cosas prácticas, ¿verdad? Pero en lo que se refiere al conocimiento de Dios, ¿verdad? Esa sabiduría que ellos tenían, en realidad era basura. Porque no conocían al Dios verdadero, estaban llenos de ídolos, y en otras epístolas, cartas de Pablo también se ven donde él reprende eso. Y bueno, continúa. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería, es decir, a los griegos o los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Y fíjense en la lógica, ¿no? de Elohim, de Dios, cómo rompe con toda la lógica humana y los parámetros humanos que el hombre pone, ¿no? Como sublimes. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios, entre comillas, según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Es decir, que estas personas a las que Pablo se está dirigiendo, y también esto aplica para nosotros hoy en día también, muchos en ese entonces y muchos hoy en día, ¿verdad? Somos personas sin ningún tipo de autoridad, y digamos no venimos, muchos de nosotros, de familias, digamos, encumbradas, ¿no? Relacionadas al poder o a la aristocracia, ni mucho menos. Continúa en el 27, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Otra vez, qué maravilloso que es el Todopoderoso rompiendo con toda lógica humana. Continúa en el 28, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo, es decir, a los que se jactan de algo o levantan el copete, ¿verdad? Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, es decir, de Yahweh. Y aquí Pablo claramente, él siempre está citando, cuando dice, como dicen las Escrituras, él siempre
menciona, ¿verdad? Se va al Antiguo Testamento. Y aquí, por ejemplo, él está citando Jeremías, el capítulo 9, versículo 23 al 24, que dice: Así dice el Todopoderoso, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Eterno, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma Yahweh. También hay otros pasajes que están relacionados. Por ejemplo, Job, en el capítulo 5, que dice: Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y en el 12 dice que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. También Isaías 5, al 21, que dice: Ay de los que se creen sabios, ay de los que se consideran muy inteligentes. Isaías 19, 11 al 12. Pueden leer todo el contexto si quieren. Es una profecía contra Egipto que dice: No son más que necios los príncipes de Zoán. El consejo de los más sabios consejeros de Faraón se ha vuelto torpe. ¿Cómo decís a Faraón: yo soy hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes? Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Isaías 29, 3 al 14, dijo entonces el Todopoderoso: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. También Jeremías 8 al 9, esta es la versión Kadosh, que dice: los sabios están siendo avergonzados, alarmados y entrampados. Ellos han rechazado la palabra de Yahweh. Por tanto, ¿qué sabiduría tienen? Vamos a leer ahora 1 Corintios, el capítulo 3, que dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Les di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte, y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, están manteniendo criterios puramente humanos. Fíjense en el modo infantil de conducirse, ¿no? De estas personas que son adultas, estos creyentes que son adultos, pero que son inmaduros, ¿verdad?, en su forma de pensar, poniendo su digamos, animosidad, su confianza en estas personas, ¿no? En Pablo, en Apolo, en este servidor, ¿verdad?, del Eterno, antes que decir nosotros servimos a Jesucristo. A fin de cuentas,
¿Qué es Apolo?, les está diciendo Pablo. ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo. Pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Yo fui el maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Bueno, y vamos a adelantarnos más adelante. Vamos a leer desde el versículo 18, donde dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes, y aquí está la reprensión de Pablo hacia ellos, se cree sabio según la sabiduría de este mundo, que va a recordar que ellos estaban siendo influenciados, ¿verdad?, por la cultura de la época, es decir, por los mismos griegos. Vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Aparte, ellos se jactaban mucho, los griegos, de la retórica, ¿verdad? O sea, que es el arte del buen hablar, o sea, ese discurso, ¿verdad?, muy lindo que utiliza figuras literarias de todo tipo, que adorna, digamos, el discurso, pero que en realidad ante Dios eso es basura, ya que Dios rompe con todos los parámetros humanos, con toda lógica humana. Y dice Pablo en el 19, pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. Y más teniendo en cuenta que ellos no lo conocen, ¿verdad? Ellos no conocen al Dios verdadero. En efecto, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Yahweh. Bueno, vamos a ir cerrando aquí. También tenemos libro de los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, que dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, es decir, en Jesucristo, en Yahshua, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Voy a hacer una pequeña pausa porque acá les está hablando a otra asamblea mesiánica, a otra iglesia, Pablo, de Colosas, a los colosenses, que estaban teniendo el mismo problema que los de Corinto, ¿verdad? Y que otras asambleas mesiánicas. Pero aquí, por ejemplo, en Colosenses, ustedes pueden leer todo el libro, todos los capítulos para entender mejor el contexto. Y Pablo se está refiriendo a esa corriente filosófica y religiosa que surgió con fuerza en ese entonces, en la época de Pablo, estaba muy de moda, que era el gnosticismo, los gnósticos, que viene de una palabra griega de gnosis, que significa conocimiento. Y bueno, y Pablo acá lo que les está diciendo, ¿no? Es que tengan cuidado con estas falsas enseñanzas, porque, por ejemplo, el gnosticismo, una de las cosas que ellos creen, por ejemplo, ellos rinden culto a los ángeles o seres de luz. Y otra de las doctrinas que enseñaban, ¿verdad?, mezclándolas con el cristianismo, ellos decían que negaban que Jesucristo, por ejemplo, al tener divinidad, al ser el Hijo de Dios, ellos decían que era imposible que haya venido al mundo en un cuerpo de carne, porque según ellos la carne, al ser algo material, decían que era algo malo. Y bueno, y esta enseñanza, ¿no?, el gnosticismo era una mezcla de legalismo judío y filosofías orientales. Ellos se creían los sabios, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Y bueno, dentro del gnosticismo surgen dos formas de pensamiento dentro de los gnósticos, y una de ellas es el ascetismo, ¿no?
que el ascetismo o el asceta, la persona asceta, es una persona religiosa que se abstiene de ciertos alimentos, por ejemplo, o placeres, ¿verdad?, mundanos, para lograr una perfección espiritual o moral ante Dios. Esa es una de las líneas, ¿verdad? Y la otra línea de pensamiento que surge dentro de los gnósticos es otra que, por ejemplo, que enseñaba que el ser humano podía pecar todo lo que deseaba, o sea, podía pecar todo lo que desee, pues el cuerpo es materia y es malo, decían ellos, no importando cualquier cosa mala que desee, ¿verdad? Y bueno, y Pablo está refutando entonces aquí en el libro de Colosenses a esa filosofía, a esa doctrina falsa, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la enseñanza verdadera, con la Biblia. Y bueno, y vamos a continuar. Primera de Corintios 2. Que dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. O sea que miren la mansedumbre y humildad de Pablo, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y acá nos podemos sentir identificados también nosotros cuando de repente ¿verdad? Queremos evangelizar a alguien o compartir las escrituras. Podemos ponernos nerviosos igual que Pablo. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y fíjense en cómo la verdad, por más que nosotros la hablemos, la presentemos a alguien humildemente, puede ser tartamudeando, de repente siendo lentos, no importa la forma. Capaz que alguien, ¿verdad?, que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede juzgarnos o decirnos: miren, qué torpe que es al hablar, lo que sea. Pero la misma Biblia dice, ¿verdad?, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y al escucharnos, puede ver la sabiduría de lo alto, del cielo, y darse cuenta que le estamos compartiendo la verdad. Dice: sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de este mundo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Quiero hacer una pequeña pausa y complementar el pasaje que está en el libro de Colosenses, si no recuerdo mal es Colosenses 2.3, en donde dice, ¿no?, que es en Jesucristo, en Yeshua, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que los griegos, que se jactaban tanto, ¿verdad?, de que eran muy sabios con sus filosofías, y huecas sutilezas, en realidad no eran sabios para nada, ¿verdad?, ante Dios, pues sencillamente no le conocían. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, tenemos la salvación, ¿verdad?, de lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, ¿verdad? Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guía, ¿verdad?, a toda la verdad. Y dándonos sabiduría cuando nosotros también le pedimos en oración para comprender cualquier asunto que haya en las Escrituras que nos generen dudas. Vamos a ir cerrando aquí y quiero compartirles también 2 Corintios 10:5, en donde Pablo también menciona allí, digamos, la forma de conducirse de él, y también nosotros deberíamos como creyentes imitarlo, ¿verdad? Y dice: destruyendo especulaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y bueno, y esto era lo que les quería compartir, esta maravillosa instrucción que hay aquí, y en la cual nosotros tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Somos realmente ricos, tenemos todas las bendiciones espirituales en Jesucristo, y no debemos preocuparnos si estamos pasando por algún tipo de necesidad material en este mundo, porque Él de una u otra forma nos va a proveer, y nosotros sabemos que estamos de paso por aquí, estamos como peregrinos sobre esta tierra. Bueno, seguramente haya más para agregar, tienen la sección de comentarios, en donde allí van a poder aportar y enriquecer más este estudio. Y quisiera también compartirles el canal del hermano Hablemos de Dios con la Verdad. Voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo. Que tengan muchas bendiciones. Shalom.